Elon Musk, el hombre más rico del mundo, organizó un meeting en Pennsylvania, él solo, no con Trump. Ustedes saben, él apoya a Trump, ¿no? Y habló él solo, y habló casi como un líder político, y dijo: me he convertido en un hombre políticamente activo. Por supuesto, pidió a la gente que votara por Trump. Dijo que están en juego el futuro de Estados Unidos y del mundo. Pero lo más interesante es que habló de Venezuela y del dictador Maduro también. Elon Musk dijo que Maduro está en el poder debido a que hace elecciones falsas, fraudulentas. Dijo que la elección de finales de julio fue falsa, fue un fraude. Y dijo principalmente que a pesar de que Maduro había perdido, a pesar de que la oposición había sacado casi 70% de los votos, los venezolanos no tenían cómo defenderse de Maduro. ¿Cómo se supone que se van a defender?, se preguntó, levantando la voz, Elon Musk. ¿Cómo se supone que se van a enfrentar a esa dictadura? ¿Con palos?, se preguntó el señor Musk. And then the right to bear arms is also really important. That's there to protect, you know. I mean, the Second Amendment is there to protect the First Amendment. So, as soon as the government can disarm the people, they can do anything they want. And we've seen this in one country after another. They take the guns away from the people, then they do fake elections, and then the people try to protest and they just get shot. That's what happened in Venezuela recently. They had a fake election. Maduro lost, like massively lost, like, 70% loss. And he's like, oh no, I won. And and everyone's like, oh, you didn't win. There were big protests in the street. But the thing is that Chavez, when he came into power, took away everyone's guns. So now you're facing, soldiers with assault rifles. Were you going to throw some sticks at them or something? Use finger guns? It doesn't work. So Maduro, even though he lost the election, is still in power. And that's the kind of risk that we face. So but we got to do everything possible to protect the Constitution. And I think this is, Y esta es una respuesta que nos toca a todos, también a quienes, como Elon Musk, que nació en Sudáfrica y que por eso no podría ser nunca presidente de Estados Unidos, o como a mí, que nací en Lima, Perú, también a nosotros nos toca. Si al final gana Trump, como desea Elon Musk, sería absolutamente formidable que ambos, porque Trump quiere que Musk sea parte de su gobierno, diseñaran un plan corto, simple, eficaz, usando tecnología militar sofisticada, para libertar a los 3 países salvajemente oprimidos de América, o sea, Cuba, Venezuela y Nicaragua, ¿no? Piensen ustedes que Elon Musk tiene toda la plata del mundo. Es el hombre más acaudalado del planeta. Tiene más de 260 billones de dólares. No le costaría ni medio billón de dólares libertar a esos 3 países, y en un mes o 2 podrían hacerlo. ¿Qué falta? Falta la determinación política, falta el liderazgo moral y falta la compasión con esos pueblos salvajemente sojuzgados. O sea que es muy bueno que Elon Musk tenga presente en su agenda de preocupaciones a la dictadura venezolana y al hecho trágico de que los venezolanos no tienen cómo defenderse, no tienen ni siquiera los palos a los que aludió Elon Musk. Y hay más de 2.000 presos políticos ahora. Venezuela tiene más presos políticos que Cuba. Y hay más de un centenar de adolescentes que son presos políticos. Es una barbaridad. Pero hoy quiero hablar también
Y antes, tengan en cuenta cómo los soldados de Israel han dado de baja a un cabecilla terrorista, Yahya Sinwar. Lo hicieron usando drones. De nuevo, vuelvo al argumento, me parece a mí irrebatible, de que en estos tiempos las guerras no se ganan como antes, con caballos o con bayonetas o con soldados en tierra, ni siquiera con tanques, se ganan con tecnología militar sofisticada, aérea, principalmente drones. Si así Israel ha dado de baja a sus principales enemigos, no sé por qué Estados Unidos y eventualmente con la colaboración de Elon Musk no podrían dar de baja también a los principales enemigos de la libertad en América, ¿no?, que son nuestros enemigos. Y hablo de, por supuesto, Díaz-Canel, Raúl Castro y gente aún peor en Cuba. Hablo de Cabello, de Maduro, en ese orden, porque ahora Cabello tiene más poder, de Padrino López, de los Rodríguez en Venezuela y de Ortega y Murillo en Nicaragua. Hoy quiero hablarles también de gente que nunca debió salir de la cárcel, de gente que, como Fidel Castro a mediados de los 50 en Cuba, como Hugo Chávez a mediados de los 90 en Venezuela, y como el testaferro de Maduro, Alex Saab, el año pasado, de gente que nunca debió salir de la cárcel. Comencemos por el más pequeñito, ¿no?, por el más irrelevante, Alex Saab. Maduro ha anunciado hoy, viernes 18 de octubre, que Alex Saab, que debería estar preso aquí en los Estados Unidos, donde ya estaba confinado en un calabozo, es su nuevo ministro de Industria y de Producción Nacional. O sea que Maduro quiere tenerlo bien cerca y bien protegido bajo su paraguas. ¿Por qué? Porque Alex Saab es su testaferro y conoce todos los secretos de los robos que él hizo a favor de la familia de Maduro. Alex Saab nunca debió salir de la cárcel. Fue detenido en Cabo Verde a mediados de 2020, cuando descendió de su avión particular, de su jet privado, para echarle combustible, regresando desde Teherán hasta Caracas. Y ahí lo detuvo el FBI junto con la CIA. Debería estar preso, ¿no? Ya estaba preso aquí. ¿Quién lo liberó? Biden lo liberó. De nuevo Biden, ¿no? Biden tan débil, tan apocado, tan disminuido frente a la dictadura venezolana. ¿Hizo un canje de prisioneros? Sí, pero le entregó a Maduro a un miembro casi de la familia del dictador venezolano, a Alex Saab. Nunca debió salir de la cárcel aquí, pero por culpa de la debilidad de Biden, Alex Saab ahora está en Venezuela y es nada menos que ministro de Industria y Producción Nacional. ¿Qué produce Alex Saab? Es una buena pregunta, ¿no? Principalmente produce robos, saqueos, latrocinio, ¿no? Principalmente produce negocios fraudulentos que expolian al Estado venezolano en beneficio de la familia de Maduro y en el beneficio de sí mismo. Ese es Alex Saab. Pero así como Alex Saab nunca debió salir de una cárcel aquí, Fidel Castro nunca debió salir de la cárcel en Cuba, ¿no? Fue encarcelado el año 53, Batista era el dictador, y Castro había intentado capturar el poder asaltando el cuartel Moncada y había fracasado. Entonces fue un golpe fallido, fue una sublevación fracasada. Lo capturaron, salvó la vida de milagro en el tiroteo, lo metieron preso y debía estar en la cárcel por lo menos desde el año 53 hasta 1968, o sea, 15 años. ¿Cuánto tiempo estuvo en la cárcel? Apenas 2 años, apenas 2 años. El año 55, mayo del 55, el dictador Batista se apiadó de Fidel Castro, le tuvo compasión o simpatía,
decidió que no convenía fusilarlo, tendrían que haberlo matado, y lo liberó de la Isla del Pino, del presidio mayor de la Isla del Pino. 2 meses después, Fidel Castro se fue a México. ¿Qué creen que hizo Fidel Castro en México entre mediados del 55 y noviembre del 56? Se dedicó a descansar, a ver películas, a pasear por los parques, a visitar museos, a escribir libros. No. Se dedicó a organizar su regreso a... Y entonces Fidel Castro venía a Estados Unidos, recaudaba dinero entre los cubanos exiliados, con esos dineros en México compraba armas. Fines del año 56, noviembre, Castro ha conseguido que le regalen un yate de recreo. Lo llama el Granma. Es un yate pequeñito, con capacidad para 10 personas apenas, con 2 camarotes, un yate de 14 metros. Y Castro mete allí las armas que ha conseguido y mete a 82 jóvenes. Y zarpan de Veracruz rumbo a Cuba. Primeros días de diciembre encallan a 1 kilómetro de las costas cubanas. Descienden, caminan hasta la orilla y ahí comienza la Revolución Cubana, que 2 años y pico después derrocó a la dictadura de Batista e instaló en el poder a Fidel Castro. Si a Castro lo hubieran fusilado cuando estuvo preso entre el 53 y el 55, Cuba seguramente no sería una dictadura aquí, ahora, en estos tiempos, 2024, octubre. Si a Castro lo hubieran no fusilado en prisión, pero lo hubieran dejado preso por lo menos hasta el año 68, la historia de Cuba habría sido distinta, porque Cuba no hubiera sido una dictadura desde principios del año 59. De manera que Castro debió ser ejecutado en prisión. Era un golpista, era un asesino, era un peligro para la patria. El tiempo lo confirmó. Algo parecido ocurrió con Chávez. Hugo Chávez, el teniente coronel Hugo Chávez. Él también tuvo su versión venezolana del asalto fallido al cuartel Moncada. Él, el 4 de febrero del año 92, trató de dar un golpe de Estado. Trató de matar al presidente legítimo y constitucional, Carlos Andrés Pérez, pero fracasó. Murieron decenas de soldados venezolanos y de guardias presidenciales. Carlos Andrés Pérez salvó la vida de milagro. Chávez, con toda justicia, fue a la cárcel. ¿Cuánto tiempo creen que estuvo en la cárcel? Yo creo que cuando un ciudadano, sea civil o militar, da un golpe de Estado, debería pasar el resto de su vida en la cárcel como mínimo, si no, pena de muerte. Yo le daría pena de muerte. Cualquier golpista yo le daría pena de muerte. Y como mínimo cadena perpetua. Bueno, Chávez estuvo en la cárcel del 92 al 94. 2 años. Además, conspirando desde la cárcel, dándose la gran vida en la cárcel. Y el año 94, el honorable presidente Caldera lo indultó. Grave error, gravísimo error histórico. Y entonces Chávez, que había dado un golpe de Estado que había costado la vida a decenas de venezolanos, apenas estuvo en el calabozo, despojado de su libertad, 2 años. Y lo mismo que Fidel Castro, cuando sale de la prisión en Cuba el año 55, Chávez, cuando sale de la prisión en Caracas el año 94, viaja no a México como Fidel, sino a La Habana a reunirse con Fidel, y desde entonces empiezan a tramar cómo capturar el poder. Un poder que Chávez capturó apenas 2 o 3 años después, cuando a fines del 98 ganó las elecciones presidenciales. Entonces, si a Fidel le hubieran fusilado en la cárcel el año 53, 54, si a Chávez le hubieran dado cadena perpetua el año 92, muy probablemente Cuba y Venezuela ahora no serían dictaduras, ¿no es cierto? Muy probablemente. Cuba es una dictadura desde principios del 59, ustedes pueden creer eso. Ustedes pueden creer eso. Es decir que hace más de 6 décadas es una dictadura, hace más de 6 décadas. Hace más o menos
65 años. 65 años. Yo voy a cumplir 60 años. Cuando yo nací, el año 65, Cuba ya era una dictadura hacía 6 años. O sea, Cuba es una dictadura toda mi vida, más 6 años. ¿No les parece terrible? Ahora, Venezuela es una dictadura desde principios del 99, cuando se juramentó Chávez y empezó a gobernar como un autócrata, o sea, hace más o menos 25 años. Y por supuesto son dictaduras comunistas que están en ruinas, pero en ruinas, ¿no? Por no haber matado a Fidel Castro en la cárcel, por no haberle dado cadena perpetua a Chávez, esos dos países se hundieron en la miseria del comunismo. Cuando digo miseria no exagero, ¿eh? Hoy viernes, 18 de octubre, a las 11:07 de la mañana, toda la isla de Cuba, donde hay más o menos 10 millones de personas, antes había más, pero se han venido todos aquí a Estados Unidos, toda la isla de Cuba se hundió en un apagón completo, total. La isla entera a oscuras. Una planta termoeléctrica en Matanzas reventó, estalló. Anoche había salido en televisión cubana el primer ministro Manuel Marrero a decir, bueno, tenemos que paralizar la economía porque no hay energía. Tenemos que cerrar la discoteca, los bares, tenemos que suspender las clases escolares, los empleados públicos mejor no vengan a trabajar, tenemos que paralizar la economía. Y eso fue anoche. Hoy toda la isla de Cuba a oscuras. ¿Por qué está a oscuras? Porque Cuba no es capaz de generar electricidad. ¿Por qué no es capaz de generar electricidad? Porque eso es el comunismo. Toda la infraestructura está rota, obsoleta, anacrónica y no sirve, toda. Entonces Cuba necesita petróleo de afuera, porque Cuba no produce petróleo. Antes, en los tiempos opulentos de Chávez, Chávez le regalaba todo el petróleo a Cuba y no había problemas. Pero ahora Venezuela no tiene mucho petróleo para regalar. Venezuela le regala apenas 32.000 barriles diarios de petróleo a Cuba. Y Cuba necesita 3 veces más que eso, 3 veces más. El año pasado Maduro le regalaba el doble de barriles de petróleo a Cuba. Ahora lo ha recortado a la mitad. 32.600 barriles de petróleo diarios son más o menos a $100 por barril, $3.200.000 que Maduro le regala a Díaz-Canel todos los días. $3 millones de regalo en petróleo todos los días. Son $100 millones al mes que Maduro le regala a Díaz-Canel. Y sin embargo, a pesar de eso, Cuba está ahora a oscuras. Eso es el comunismo, ¿no? No solo te quitan la libertad, no solo te quitan la dignidad, no solo te quitan el bienestar, la calidad de vida, comer 3 veces al día, no solo te quitan la educación, la salud, la vivienda, hay que ver cómo se cae a pedazos toda La Habana, pero por último te quitan la luz eléctrica, el agua potable, y entonces la ciudad entera se convierte en un albañal, en una alcantarilla, donde la gente no tiene agua potable, no tiene luz eléctrica, no tiene, por lo tanto, aire acondicionado, las neveras no refrigeran los alimentos, todo se descompone. Esa es la Cuba comunista de hoy, 65 años después de dictadura. Y esta es la Venezuela comunista de hoy, 25 años después de dictadura. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo carajos no fusilaron a Fidel Castro en la prisión de la Isla del Pino el año 53? ¿Cómo no lo fusilaron? ¿Cómo no le dieron cadena perpetua al cabrón de mala entraña de Chávez por haber dado un golpe de Estado contra Carlos Andrés Pérez? 2 años en la cárcel y lo indultan, lo liberan, para que se convierta 3 años después en dictador de Venezuela. Joder, todo eso me calienta la sangre. Verdaderamente me calienta la sangre. Entonces la democracia tiene que saber, y aquí termino, ¿no?, defenderse. La democracia tiene que saber defenderse de sus enemigos, ¿no? Cuando insurgen estos criminales, estos psicópatas, estos homicidas como Fidel Castro, como Hugo Chávez, la democracia tiene que saber defenderse y meterlos detrás de las rejas como mínimo, y si no, llevarlos a un paredón y fusilarlos sin contemplaciones, ¿no? Porque liberarlos y permitirles que ellos
accedan al poder tiene un precio muy alto. Y ese precio es